Capítulo de guía alumno. A eso de las 5 de la tarde, con un par de cantimploras a medio llenar de agua al hombro, la de María Luisa y la mía, iniciamos el ascenso por la nueva ruta a la parte media del coto. Yo sería el guía de María Luisa y Manuela. Deseaba mostrarles la ruta por la que ayer, a primeras horas de la tarde, ascendí hasta allí y que, posteriormente, me llevó al río varios kilómetros más arriba, más que mostrarles la ruta, mostrarles el paisaje. La nueva ruta me parecía más segura y fácil de realizar. El sol pegaba con fuerza sobre nuestras cabezas, haciéndonos sudar de lo lindo, hasta que, tras superar el muro de detrás de las ruinas de la vivienda, llegamos a la sombra de los castaños y penetramos en el barranco. Decidimos sentarnos en el borde final del muro, donde María Luisa enseguida comenzó a comunicarnos, a petición nuestra, sus conocimientos en biología vegetal. Esos son helechos macho. Como veis, viven en la sombra de los castaños y en los lugares húmedos. Son muy utilizados como tenífugo. Pertenecen a la clase de las filicales. Son criptógamos. Cuando están muy desarrollados, tienen raíces, tallo y hojas y un aparato conductor constituido por vasos. Mejor será que lo veáis vosotros mismo, si es que queréis ser, desde este momento, mis mejores alumnos. Claro, claro que queremos ser tus mejores alumnos. Me he traído una navaja, por si me hacía falta, nos dijo, introduciendo la mano en el bolsillo, de donde la sacó casi al instante. Seguidamente se agachó y partió con ella, por la mitad, uno de los helechos, añadiendo a continuación: si tenéis bien la vista, vosotros mismos podéis ver los pequeños vasos por los que circula la savia. Nos acercó a los ojos las dos partes en las que dividió el pequeño tallo. Manuela y yo los miramos detenidamente, comprobando que, efectivamente, era cierto lo que nos acababa de decir. Hay que ver con qué perfección hace las cosas la naturaleza. Exclamé lleno de asombro. Es una maravilla. Exclamó también Manuela. Eso es para que veáis lo que se esconde más allá de nuestra vista, y lo que ciertamente nos parecemos todos los seres vivos. Ninguno podemos sobrevivir sin alimentarnos y tampoco dejar de alimentarnos de otros, es decir, de su muerte. Por eso, la inmortalidad no es posible, al menos para la totalidad de los seres vivos e incluso para muchas cosas. De hecho, por algo la energía no desaparece, se transforma, y, por eso mismo, no podemos olvidar que somos energía, y que nuestra muerte como individuos es una transformación de la energía que contenemos y una liberación de esta. Lo único inmortal es la energía, y lo es por sí misma al anidar tanto en lo muerto como en lo vivo. El alma, el espíritu y todas esas tonterías desaparecen lo mismo que lo hace nuestra conciencia. Tal cosa no se podrá evitar por mucho que hagamos, por muchos miles de hijos que traigamos al mundo, aunque también debo reconocer que al menos, si tenemos hijos, dejaremos en ellos nuestra conciencia genética, la única que nos prolonga en el tiempo. Acabo de ver el mayor destello de luz, el mayor acercamiento a la realidad. El hombre ha llamado Dios a la energía, en especial el hombre cristiano. Y si no fuese así, ¿por qué dicha religión considera que Dios está en todas partes, que la liberación de la carne es necesaria para iluminarse, que Dios es eterno, que ha creado el universo y que, finalmente, nos hizo a su imagen y semejanza? Les pregunté y me pregunté. Y creía que sabía muchas cosas de la vida. Ahora me doy cuenta de que ignoro cantidades, demasiadas. Saltó Manuela. No te preocupes, tampoco es tan importante saber tanto. Lo importante es saber vivir, saber elegir lo que más te guste y, ante todo, desarrollar tu personalidad en la medida de lo posible. En cuanto a tus preguntas sobre por qué el hombre occidental ha llamado Dios a la energía, es precisamente lo que quería hacer que pensarais, al encontrarse ahí la gran verdad, ya que, como tú mismo has dicho, has visto la luz, nos dijo María Luisa sentándose sobre el muro con la clara intención de que habláramos un rato del tema, envueltos en las sombras de los castaños y las mimbres, el agua que pasaba a nuestro lado, barranco abajo, y en los rayos de sol que lograban penetrar por entre las hojas, troncos y ramas de la maleza. Tampoco hay que olvidar el muro que nos servía de apoyo, o bien de asiento, caso de María Luisa, que desde él continuaba hablándonos. Por tanto, con esa teoría es posible que dentro de unos años comiencen a morir religiones por el solo transcurrir de la historia, si es que consigo infectar al mundo, mejor dicho, si es que los tres logramos hacerlo. Sin embargo, también debo reconocer que la misma espiritualidad humana hará que sobrevivan, aunque sean un número menor de fieles, y eso será así porque sentir o intuir que no desaparecerás para siempre, reconforta, sin duda, es un buen opiáceo para el dolor ante la muerte. Sin embargo, también es cierto que, al existir una nueva conciencia, la realidad de los hombres, al menos en sus conceptos sobre su vida, se amoldarán de una u otra manera a esa nueva conciencia e incluso vivirán mejor con ellos y, si no es así,
Tal vez lo que surja será un nuevo perfeccionamiento de Dios al existir un nuevo concepto de la realidad del universo y de la vida, que bien puede ser esa nueva conciencia de la que acabas de hablar, le dije mientras me agarraba a una rama de mimbre. Manuela se sentó junto a María Luisa para estar más cómoda. Intentó decir algo. Al percatarse de que María Luisa seguía hablando, decidió esperar un momento más propicio. Claro, tiene que suceder una de las dos cosas. Mejor dicho, sucederán las dos cosas, puesto que las religiones, cristianas o no, para sobrevivir tendrán que perfeccionar a su Dios y su concepto sobre él, y eso sucederá en casi todo lo humano. Por cierto, el primero en mostrarlo así de claro fue Karl Marx. Sí, por eso odian tanto al marxismo la mayoría de los cristianos. Pues eso es una cosa que ignoraba del marxismo y, ¿por qué no decirlo?, contrario a las ideas dogmáticas de dicha corriente filosófica. Pues a mí me pasa lo mismo, y me parece que se debe a una falta de conocimiento de la totalidad de Marx, al menos por nuestra parte, opinó Manuela. El peligro de dogmatizar una ideología lo tiene todo el mundo cuando son los prejuicios que tenemos sobre otras ideologías los que habitan nuestra mente, por tanto, cuando la crítica que sobre ellas se hace no se realiza estudiando la realidad práctica de cada ideología. Los dos sois jóvenes y no debéis olvidar que, si deseáis ser libres, tendréis que enterrar todo tipo de prejuicios y de especulación, nos dijo agitando la mano hacia adelante, y con el dedo señalando al sudeste a fin de darle más expresividad a sus palabras. Tienes razón, más que atacar al marxismo, debemos atacar ideas concretas de dicha ideología, dijo Manuela, agregando porque, de lo contrario, caemos en el error de enterrar los conocimientos que dicha ideología tiene del mundo y que nosotros aún no hemos observado. Amor mío, estoy totalmente de acuerdo contigo, le dije soltando la rama y acercándome a las dos, lo mismo que lo estoy con María Luisa. Ahora veo bien que dudar no es criticar, que el dudar no consigue la mitad de las veces perfeccionar los errores y sí fomentar la inactividad, lo cual no quiere decir que la duda sea innecesaria, lo innecesario es dudar siempre, de ser así, no tendríamos la seguridad suficiente para poder vivir y desarrollarnos como personas. Únicamente mediante la crítica es posible superar los errores, y solo mediante la duda se podrá comprender que la realidad poco a poco se transforma. Eso está clarísimo, al menos yo lo tengo claro desde hace mucho tiempo, dijo María Luisa mientras observaba el discurrir del agua entre los erizos, los helechos y los juncos. Pues yo no lo tengo tan claro, dudar siempre me parece bueno, así nadie te engaña. Criticar errores siempre es algo bueno, aunque también es cierto que hay críticos y críticas, está la crítica constructiva y también los que critican tu modo de vivir sin ningún derecho. Es el caso de esa chusma asquerosa que no hace más que meterse en lo que no le importa, cosa que les pasa a mis vecinas, que son lo más analfabetas que pisa la tierra, y no saben nada en afuera de su chismorreo diario, saltó Manuela con vehemencia y con ira, como si con ello pudiese descargar la rabia que sentía contra quienes se entrometían en la vida de los demás. Comprendo, Manuela, que pienses y sientas eso, aunque deberías comprender que ellas son así porque son analfabetas o maleducadas, y que lo son porque no fueron educadas, y aun suponiendo que lo hubiesen sido, su modo de ser se deberá a la educación recibida durante su infancia y el resto de su vida, le dijo María Luisa mirándola a la cara fijamente. A mí eso no me importa. Yo lo único que sé es que no hacen más que molestarme y, por tanto, no me pidas que las comprenda. Saltó Manuela. En eso tiene razón Manuela. Esa gente es estúpida y no hay nada que hacer. Lo único que sobra en este pueblo es gente como esa, le dije a María Luisa, sumándome así a las opiniones de Manuela. Si no comprendéis por qué la gente es como es, no podréis cambiarla, es más, no deseáis cambiarla, ya que os sirve como justificación de vuestro odio, y, a la vez, necesitáis sentiros odiados para sentiros especiales y únicos, nos replicó María Luisa. Eso son tonterías. Esa gente es así y no hay quien la cambie. Saltó Manuela. Los dos me estáis defraudando. Creía que erais más abiertos de mente, y más analizadores de la realidad que os envuelve, sin embargo, veo, muy a mi pesar, que no es así. Nosotros sabemos mejor que tú cómo es esa gente, y lo sabemos porque nos hemos criado aquí con ellos. No nos pidas, encima de todo, que los comprendamos. Aunque no lo creáis, perecéis dos burgueses cuando se ponen a hablar despectivamente del vulgo, como ellos lo suelen llamar. Espero que no terminéis considerándolos dignos de explotación o de ser asesinados, porque entonces mereceríais ir a la cárcel tanto como ellos o, mejor dicho, al muro de fusilamiento, nos dijo María Luisa, sin duda molesta por nuestras opiniones. ¿Qué dices? Nosotros, al menos yo, somos incapaces de hacer eso. No sé cómo eres capaz de pensar tal cosa. Salté, molesto por lo que nos acababa de decir. A Manuela le sucedía más o menos lo mismo, por lo que ésta le dijo. Yo estoy a millones de millas de esa posibilidad, jamás me sucederá eso.
Estoy totalmente en contra de la explotación y de matar. Yo lo único que sé es que vuestra visión de esa gente es burguesa. No, nada de eso, es una visión que se amolda totalmente a la realidad. Le replicó Manuela. Como veo que no nos vamos a poner nunca de acuerdo, mejor será que continuemos con la lección de biología y botánica. Seguid preguntándome por la planta que más os interese conocer, de cuántas os rodean, propuso María Luisa, intentando cambiar de tema y mirando a su alrededor a fin de abarcar con la mirada la totalidad de las plantas que crecían en los alrededores, invitándonos a preguntarle por cualquiera de ellas. Sí, es lo mejor. Sin embargo, antes de cambiar de tema, me gustaría hacerte una pregunta sobre lo que has hablado antes de la teoría de la energía. ¿Esa teoría logrará que todo el que la conozca deje de engañarse sobre su vida y lo inevitable de la muerte? Le preguntó Manuela. Mujer, ¿qué preguntas haces? Eso solamente lo puede contestar la propia historia. No obstante, pienso que dejará de engañarse, lo mismo que dejará de engañarse el que sabe que tiene cáncer o cualquier enfermedad grave, aunque también es cierto que la vida será más dolorosa pero más vida. Al dejar de engañarse, sus ganas de vivir se incrementarán, le respondió María Luisa sin dejar de observar el mundo que nos rodeaba. Sí, siempre, a la larga, lo mejor es vivir cara a cara con la realidad. Lo mejor no será realizar sacrificios para ganarse lo que los engañaos piensan que es la otra vida, sino para ganarse en esta la estima de la sociedad en su conjunto, en especial la de los amigos, y eso pese a que nuestra moral no coincida, sobre todo en lo relativo al sexo y el cómo las personas desean vivirlo, le dijo Manuela. Sí, pero no engañarse será, y es de hecho, muy difícil, dije mientras acariciaba suavemente un trozo de helecho que acababa de cortar, para añadir. No todo el mundo tiene el valor de enfrentarse cara a cara con la realidad. Es duro morir y perder para siempre la conciencia que tenemos de las cosas y, por esa misma razón, será dura la vida cada vez que pensemos en ello. La vida es bella y la amamos más gracias a que tenemos que morir, opinó María Luisa. A mí me parece que las personas religiosas, en el fondo, no creen en el más allá, más bien desean creer. Ante la muerte sienten el mismo pavor que puede sentir un ateo, en realidad, opiné sin dejar de acariciar el trozo de helecho. Es verdad. Soy feliz por saber que estoy viva, y que ante la muerte todos derramamos lágrimas, todos temblamos de pavor, en fin, que no soy yo sola. Exclamó Manuela apretando los puños y los labios, para después sonreír y agitar los brazos como si con ellos se sintiera más viva. Compartir el destino de la vida la hace mucho más llevadera. Por eso la amistad es muy importante, y no digamos, ya, el amor a tus padres, a tus hijos y, en general, a todo el género humano, y más concretamente a una mujer o a un hombre. Como de esto podemos hablar en otro momento, ahora dediquémonos a lo que hemos venido, opinó María Luisa, decidida a reanudar sus lecciones. De acuerdo, estoy contigo en las dos cosas, dije. Yo no, para mí la familia es un coñazo, si exceptuamos a mi madre y a mi hermano. En cuanto a cambiar de tema, me parece estupendo, opinó Manuela. No debes confundir a la familia con el carácter de sus individuos, porque caracteres parecidos se encuentran en muchos individuos que nada tienen que ver con el amplio sentido que debe tener, y tiene, la familia en sí, le aconsejó María Luisa. La familia es un coñazo, repitió Manuela, y dale con qué es un coñazo. No te dejes cegar por tus circunstancias y crea una familia mejor, le replicó María Luisa medio riendo. Finalmente decidimos abandonar el barranco para continuar el ascenso por donde los almendros predominaban sobre los castaños. Por favor, preguntadme por las plantas, árboles y arbustos e incluso líquenes que deseéis, dijo María Luisa tras ascender un buen trecho, y sentarse a descansar bajo la sombra de un almendro. ¿Cómo se llama aquella planta de allí? Preguntó Manuela señalando hacia el otro lado del barranco, siguiendo los deseos de María Luisa. Esa planta se llama violeta común. No me digas que esa es una violeta. Exclamó Manuela, asombrada por no reconocer la planta de una de sus flores preferidas. Sí, es una violeta, lo que pasa es que, como le falta la flor, no la reconoces, le dijo María Luisa. Claro que es. Digo, con la cantidad de violetas que he cogido yo en mi cortijo. Lo que pasa es que no reconozco la planta, intentó justificarse Manuela. Si quieres, te sigo hablando de las características de dicha planta, le propuso María Luisa. Bueno, cuéntanos lo que sepas de ella, así sabremos también nosotros algo más sobre la violeta, se mostró de acuerdo Manuela. Pues la violeta común crece, como veis, en lugares herbosos y umbríos, así como en bosques, este caso es uno de ellos, setos y prados. Sus flores son muy perfumadas, de color violeta oscuro. También existen otras que no reconoceréis por su color, puesto que suelen tener las flores blancas o lilas. Entonces, ¿por qué se llama violeta? Preguntó Manuela, interrumpiéndola. Porque no siempre el nombre de una planta es sinónimo de su color.
Es una planta vivaz, estolonífera, es decir, rastrera. Echa raíces a trechos y dan lugar a nuevas plantas. Venid y veréis. Nos dijo levantándose de donde estaba sentada para mostrarnos tan peculiar forma de reproducción. Los dos la seguimos. Se puso en cuclillas. Manuela y yo observábamos el montón de plantas mientras ella separaba con las manos 2 o 3, dejando a la vista las conexiones de estas entre sí. ¿Veis cómo es tal y como os he dicho? Sí, es cierto, y muy curioso. Opiné mirando atentamente las conexiones entre los primeros retoños de la planta y los más jóvenes. De verdad que es curioso. También es verdad que somos unos ignorantes, opinó Manuela apoyándose en mí para estar más cómoda. Veréis también que sus hojas son redondeadas, en forma de corazón. Espero que a partir de ahora sepáis reconocer a una violeta común, tenga el color que tenga su flor, incluso sin esperar a que florezca. ¿Serás capaz de reconocer a la madre de todas? Le pregunté. Sí, claro, la madre de todas estas sería la que más vástagos tiene. En este caso, de todas estas será. Me respondió, y después, para no aparentar que era una charlatana, pasó a buscar, entre las 6 o 7 plantas, la que más vástagos la conectaban con el resto, cosa que, por cierto, no le llevó mucho tiempo. Esta es la más vieja, ya que, como podéis ver, de ella parten la mayoría de los vástagos. Es verdad, ya hasta sabremos quién es la madre. Exclamé lleno de asombro. ¿Y la hija menor? Le preguntó Manuela. ¿Vosotros es que queréis cachondearos de mí o qué? Dijo María Luisa poniéndose de pie, y volviéndose hacia nosotros con el pelo lacio, largo y negro cayéndole sobre la cara. Con la mano lo echó hacia atrás para que no le estorbara. ¿Nosotros cachondearnos? ¿Qué dices? ¿Estás loca o qué? Solamente es curiosidad, nada más. Dijo Manuela muy seria, a fin de que la creyera. Si no es cachondeo, buscad vosotros mismos la que tenga el tronco más fino y partan de ella menos vástagos, nos dijo María Luisa, invitándonos a descubrir por nosotros mismos la planta más joven. A mí me da lo mismo saberlo o no. Sabiendo cómo se identifica a la hija menor, me basta. Buscarla entre tantas plantas es peor que entrar en un laberinto. Mejor será que te haga otra pregunta, dijo Manuela mirando a María Luisa, y a su alrededor para comprobar si había alguna planta, arbusto o árbol que desconociera y preguntarle por su nombre. Por mí, de acuerdo, le dijo ésta. Déjame que haga yo, esta vez, la pregunta, le pedí a Manuela. Por mí, estupendo, así los dos saciaremos por igual nuestra sed de conocimientos, se mostró de acuerdo con mi proposición. Esta hierba seca que hay en esta orilla y alrededor del tronco, ¿cómo se llama? Le pregunté señalando con la mano hacia ella. María Luisa enseguida respondió a la pregunta, sin omitir el más mínimo detalle sobre dicha planta. Tras aprender el nombre de unas 8 o 9 plantas y a identificarlas entre las demás, los tres decidimos proseguir el ascenso por la nueva ruta. No nos quedó más opción que abandonar la sombra y adentrarnos pecho arriba por donde más fuerte pegaba el sol. Los tres sudábamos copiosamente mientras ascendíamos. Para no deshidratarnos bajo los intensos rayos de este, de cuando en cuando, nos protegíamos bajo la sombra de algún que otro almendro y arbusto que encontrábamos en la pendiente, momento que aprovechábamos para beber agua de la cantimplora, descansar y preguntar por las especies vegetales más llamativas. «Ese arbusto que hay ahí, ¿cómo se llama?», preguntó Manuela. «Ese es un majuelo. Parece mentira que te hayas criado en el campo y no lo sepas». Salté, sorprendido de su ignorancia, antes de que María Luisa pudiera darle una explicación. En otras cosas serás tú mucho más ignorante que yo o igual, y el campo lo conoces tú mucho más que yo, así que más delito tiene tu ignorancia que la mía. Me replicó Manuela indignada. Sí, pero no ignoro una cosa tan familiar, le repliqué con tal de darle la lata. No ignoras, pero a veces eres de lo más estúpido que pisa la tierra. Gritó ella, irritada conmigo, al máximo. Bueno, ¿por qué no dejáis el tema? Mira que pelearse por una tontería como esa. Nos gritó María Luisa, intentando interrumpir nuestra disputa antes de que llegara a más. Si soy un estúpido, tú eres una ignorante. Le grité, molesto también por sus palabras. Dejad de pelearos. ¿O es que sois tontos? Nos pidió María Luisa, prosiguiendo a continuación y tú, genil, no seas tan chiquillo. Ni que no se pudiese ignorar lo que tú ya conoces. Si es que a veces es más cabezón y más inaguantable. Vamos, a veces me entran ganas de mandarlo a la mierda de una vez pa' siempre. Saltó Manuela, mostrando, tanto con sus gestos como con sus palabras, que estaba mosqueadísima conmigo y que, si pudiera, me pegaría hasta quedar rendida. Perdona, mujer, que a veces me comporte así contigo, le dije mirándola a los ojos. Déjame en paz. Gritó mirándome con mala leche.
Desde luego, vaya humor que tienes. No se te puede gastar ni una broma. No me vengas ahora con el cuento de que era una broma. Me gritó, más enfurecida aún que antes. En vez de pelearos, me podríais escuchar. Manuela me ha hecho una pregunta, yo se la respondo y ya está, y no tenéis que pelearos por esa insignificancia. Nos gritó María Luisa, a fin de que nos callásemos, y pudiéramos escuchar lo que nos quería decir. Sí, es lo mejor, porque, amor mío, de tonto tienes de sobra. Lo mismo te digo. No obstante, está visto que como no estés borracha de alegría, tu humor brilla por su ausencia. Como sigáis peleándoos, me voy ahora mismo y os dejo aquí. Yo no tengo por qué presenciar vuestras disputas. Nos advirtió María Luisa a gritos. Y el tuyo brillará por la mala follá que tienes. Imbécil, que eres un imbécil. Y si me callo más cosas es porque está María Luisa, si no, ibas a saber tú lo que es bueno. Bromista de mierda. Me gritó, sin dejar de aprovechar la ocasión de insultarme. Por mí puedes sacarme todos los trapos sucios que quieras, pero, por favor, no me insultes. Le grité, indignado también por sus insultos. Ese arbusto es un majuelo, en su nombre popular. Tu amorcito, que tanto sabe, ignora que su nombre científico es Crataegus monovina. Dijo a voces María Luisa, en un claro intento de arrastrarnos tras sus palabras y que dejáramos de pelearnos, cosa que consiguió, aunque también era cierto que no pude evitar que se cruzaran nuestros ojos con desprecio que, de no pagar con amor, podría llegar a hacer nuestra relación imposible y, por consiguiente, se rompiera para siempre. Tiene pequeñas ramitas, hojas oval lobadas. Si queréis que os lo explique bien, mejor será que vayamos y nos sentemos en su sombra, nos dijo María Luisa poniéndose de pie. Mejor será que nos sentemos en la sombra de aquel que hay cerca de ese almendro, le dije volviendo la cabeza y señalando el lugar en el que se erguía éste. Como quieras, a mí me da igual. Aceptó María Luisa echando a andar. Venga, subamos para arriba, dijo Manuela. Los tres nos pusimos de pie, y proseguimos el ascenso en busca de la sombra del majuelo. Tardamos apenas un par de minutos en llegar hasta ella, y en sentarnos a descansar y escapar del sol y sus agobios, y, de paso, que María Luisa nos explicara el modo de distinguir a los majuelos de los demás arbustos espinosos. Nuestra querida profesora sacó su navaja, y cortó una rama con sus hojas y frutos aún medio verdosos. A continuación, nos pidió que atendiéramos a todo lo que nos dijera, cosa que ambos hicimos con mucho gusto. El majuelo, como veis, si miráis bien, tiene ramitas y la forma de sus hojas son oval lobadas y dentadas, es decir, parecidas al lóbulo de la oreja, aunque con púas en los bordes, que utiliza, al igual que la propia ramita, para defenderse de sus posibles agresores, nos explicó llevándose la mano al lóbulo de la oreja a fin de que observáramos la semejanza entre dicha parte del cuerpo y las hojas del arbusto en cuestión. Sí, es verdad, cantidad de parecidos, dijimos Manuela y yo, reconociendo, así, que era verdad cuanto nos acababa de decir, tras estudiar y comparar detenidamente los lóbulos de María Luisa, y las hojas de la ramita que tenía en sus manos. Sus flores están en corimbos y son blancas, con 5 pétalos, lógicamente. Si deseáis comprobarlo, tendréis que esperar hasta la primavera, que es la época en que florecen. En esta época, por el contrario, sí podéis comprobar la estructura de sus frutos, que, como podéis ver, están ya algo enrojecidos. Cuando estén maduros lo estarán del todo. Poseen una pulpa dura y amarillenta. Tomó uno de la rama y lo arrancó. A continuación, con ayuda de la navaja, lo abrió por la mitad y nos dijo: tocad, y veréis que es cierto lo que os he dicho. La primera en aceptar su petición fue Manuela, que, nada más apretujarla con los dedos, dijo: pues sí, es cierto, es bastante dura. Tras esto, la soltó en mi mano para que lo comprobara también yo. No tardé en pronunciar las mismas palabras que ella. ¿Y eso se puede comer? Pues claro que se puede comer. De esto he comido yo muchas veces, le dije a Manuela. María Luisa siguió diciéndonos. Y además de todo eso, suele ser injertado al peral, y su madera, gracias a su dureza, es utilizada para hacer mangos de utensilios y bastones. Como veis, suele medir unos 2 metros, eso sí lo deja crecer el ganado. Mi padre a veces ha hecho látigos con ella, les conté. ¿Sí? Pues eso es todo, y ahora podéis hacerme otra pregunta, nos dijo dirigiendo la mirada al lado de enfrente, y el darse cuenta del cambio que se había producido en el paisaje al quedar ante nuestros ojos los cortijos de la parte media alta de la montaña de enfrente, las majaillas y los paisajes que la rodeaban, exclamó asombrada: Dios, qué maravilla de paisaje. ¿Quién iba a pensar que desde aquí se podría ver tal belleza?